Hola a todos, bienvenidos al webinar sobre cómo rehabilitar forjados y otras soluciones de aislamiento con Arlita. Hoy tengo el placer de presentaros a Raúl Murciego, jefe de producto de Arlita de España. Es ingeniero de minas y chairman del Comité Técnico Normalizador 146 y subcomité 5 referente a áridos ligeros. Bienvenido, Raúl. Te dejo con nuestros compañeros. Bueno, deciros que cualquier consulta que tengáis, no dudéis en hacerlo en el apartado de preguntas y os iremos respondiendo de medida que vayamos pudiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, primero agradeceros la invitación a participar en estos ciclos de webinar. La verdad es que, bueno, cuando estuve viendo la opción de qué presentaros, me pareció muy interesante el poder mostraros las opciones de la rehabilitación con Arlita en forjados. Creo que, bueno, por fortuna o por desgracia, es una de las partes más desconocidas de Arlita. Está bien utilizada, pero por parte de los arquitectos muchas veces no se conoce en profundidad estas posibilidades. Y vamos a entrar un poco más en detalle y os voy a presentar también algunas otras opciones que tenemos para ejecutar proyectos con este material que, bueno, que es un poco particular, ¿vale? Antes de empezar con los contenidos, os voy a lanzar una pregunta, ¿vale? Para que podáis ir respondiendo de una manera un poco más rápida, es muy sencillo. Bueno, en cuanto a los contenidos, vamos a hablar sobre qué es la Arlita, sobre soluciones de Arlita en edificación. Vamos a hablar también sobre hormigones ligeros de Arlita, que bueno, que no es que es una de las cosas más importantes. Nos vamos a apoyar en las definiciones que tiene la EH. Vamos a ver también las aplicaciones de Arlita principales en rehabilitación de forjados y vamos a entrar ya en los requeridos de Arlita para esas rehabilitaciones. Vamos a comenzar la teoría de los forjados colaborantes, porque principalmente en obras nuevas, porque es el concepto que vamos a utilizar para rehabilitación de forjados antiguos. Los vamos a llamar forjados mixtos, madera y hormigón ligero. Y luego, para finalizar, pues vamos a entrar en otras aplicaciones de Arlita en edificación que seguramente os parecen muy interesantes. Bien, pues cierro el sondeo. Bueno, pues el 83% ya habéis acertado. Es un árido ligero producido a partir de arcillas, ¿vale? Aquí veis lo que es la Arlita. Como veis, es una geometría cuasi esférica. Os voy a compartir los resultados, ¿vale? Bien. Como veis, tiene una geometría cuasi esférica. He cogido aquí una bolita de Arlita para que la veáis. ¿Vale? Aquí podéis ver un poco el aspecto. O sea, tiene una corteza muy dura, totalmente clinkerizada y un interior muy poroso. Ahí en la foto podéis ver un poco más en detalle, pero a través de la cámara pues lo podéis ver muy bien, el interior, que es bastante poroso. Y es lo que le da esa baja densidad propia de la Arlita. Como veis, pues bueno, veis en otro color un poco más oscuro lo que es la corteza. ¿Vale? Bien, ya viendo lo que es el aspecto de la Arlita, tenemos distintas granometrías en función de la aplicación. Por ejemplo, esta Arlita que os he mostrado pertenece a la Arlita más ligera, que es la Light Mist, o que nosotros llamamos una granometría de 10 a 20 milímetros, y es la que principalmente utilizamos cuando queremos aligerar al máximo en edificación
o cuando queremos utilizarla en aplicaciones geotécnicas, que es lo que nosotros solemos profundizar más debido al volumen, ¿vale? Os presento las principales características que tenemos en Arlita, ¿vale? Es un material muy ligero, como os he estado comentando. Tiene gran capacidad resistente. No podemos compararla con un árido convencional, como podéis imaginaros, pero tiene unas capacidades resistentes suficientes como para ser parte de un hormigón o incluso para trabajar como árido convencional, como un árido en granel. Es un material ignífugo con una resistencia a fuego muy elevada, es totalmente estable hasta 1200 grados y por encima de 1200 grados no se deteriora, sino que se cristaliza o vitrifica, con lo cual podemos perfectamente trabajar por encima de esas temperaturas. Es un material resistente a ataque químico y acción del agua, ¿vale? Os voy a lanzar a colación de esto otra cuestión que me suelen preguntar habitualmente mientras continúo. Es un material aislante térmico, como ya podréis imaginaros, y también por su capacidad, con su aspecto poroso, podéis imaginar que también tiene una elevada capacidad de aislamiento acústico. Es un material totalmente reciclable, proviene de un material natural, como es la arcilla, y es totalmente inalterable al paso del tiempo. Vale, pues habéis votado vosotros que no pierde su geometría ni sus propiedades mecánicas. Era lo que andamos buscando. Lo que quería mostraros, que es una de las preguntas y una de las dudas que me hacen habitualmente, si en situación de humedad perdemos esas capacidades de arlita. Bueno, visto ya un poco lo que es el gránulo y lo que es la arlita, lo que es el material, os quiero presentar quién lo fabrica. Bueno, pues, lo fabricamos nosotros en nuestra fábrica. Tenemos varias fábricas en Europa, ¿vale? Principalmente la que abastece al mercado español es la que tenemos en Portugal, y desde la cual también entramos en el mercado del Reino Unido y en el mercado de Francia. No obstante, pues para aplicaciones muy específicas utilizamos también materiales provenientes de otros países, como puede ser de Noruega. Pertenecemos al grupo Saint-Gobain y en el mercado español para proyectos geotécnicos suministramos nosotros directamente el material, y para proyectos de edificación en formatos sacos y big bags trabajamos directamente con Weber, y por eso estamos haciendo esta webinar con ellos, ¿vale? Entonces estamos todos en el mismo grupo. ¿Dónde podemos utilizar la arlita? Edificación, como os pongo aquí, que es de lo que vamos a hablar, pero también gran parte de nuestro mercado son las infraestructuras y el tratamiento de aguas. La arlita también tiene ciertas propiedades de capacidad de drenaje muy altas y de absorción de ciertos elementos que le hacen un producto muy atractivo y muy interesante para estas aplicaciones. ¿Y cómo lo podemos utilizar? Pues como ya os podréis imaginar, en hormigón ya lo habréis visto, pero también en edificación lo podemos utilizar para hacer recrecidos de grandes espesores en seco. Ahí veis algunas fotos de lo que es la arlita como hormigón poroso, ¿vale? El hormigón poroso sería este, ¿vale? Como veis, tiene una estructura totalmente abierta, una matriz que permite pasar el agua y a la vez, en caso de que no tengamos agua,
resulta como elemento muy aislante. Y también lo podemos utilizar como hormigón estructural, ¿vale? Es una de las aplicaciones que vamos a utilizar. Un hormigón estructural, como veis, es la matriz totalmente cerrada y dentro tenemos gránulos de arlita embebidos en la matriz del cemento con áridos. Las resistencias dependen principalmente de las dosificaciones. La EH habla siempre de hormigones ligeros por debajo de 2.000 kilos. Los hormigones convencionales, como sabéis, tienen unas densidades de 2.400, 2.500 kilos. Los normales pues, tendríamos hormigones pesados con densidades superiores a 2.700 kilos. Pero comparativamente en edificación son los que nos encontramos los de 2.500. Entonces, quedaros con la idea de siempre por debajo de esos 2.000 kilos. Resistencias, cuando hablamos de hormigones estructurales, por encima de 25 megapascales. ¿Vale? Soluciones que podemos abordar con Arlita. ¿Vale? Pues muchas de ellas seguramente ya las conozcáis, pero vamos a pasar de una manera rápida por ellas. En cubiertas inclinadas, ¿vale? Para dar esa pendiente y reducir carga, aislamientos y conducciones imbajantes. Esto seguramente os suene menos, pero en países como Reino Unido se utiliza muchísimo. Luego vamos a verlo un poquito más en detalle si vamos bien de tiempo. Lo que habitualmente los arquitectos conocen para ejecución de pendientes en cubiertas y para ejecución de hormigones drenantes, para ejecución de forjados colaborantes, es parte de lo que vamos a ver, para rehabilitación de antiguos forjados y también para cerramientos. Tenemos una línea de productos Reblock que nos permiten ejecutar el cerramiento y medianeras de una manera muy eficiente. No solo por las capacidades de aislamiento térmico, que resultan muy interesantes, sino principalmente por las capacidades de aislamiento acústico, que muchas veces pues, se nos olvidan. ¿Vale? Lo podemos utilizar para aislamiento en últimos forjados, como lecho drenante en coberturas ajardinadas, que aprovecho el momento para invitaros el próximo jueves a la webinar que vamos a ejecutar. Vamos a hablar en profundidad sobre esta aplicación, que principalmente va enfocada a que aprendáis un poco más sobre esta solución verde y sostenible que nos permitirá hacer entornos urbanos más interesantes y más amables para todos nosotros. Hablaremos a continuación de los recrecidos ligeros en forjados para rehabilitación y también veremos el caso cuando podemos utilizar recrecidos en seco. ¿Vale? A nota informativa, también podemos utilizarlo como aislamiento en cimentaciones y para control de asientos. Evidentemente esto ya no entra en rehabilitación, pero sí para infraestructuras y zonas de urbanización, y para drenaje y aislamiento en trasdoses de muros. Muchas veces no solo debemos de hacer la impermeabilización, sino tener un material muy drenante en los trasdoses que hagan salir el agua de una manera rápida. Y también vamos a hablar, podemos aplicar también aislamiento y protección en conductos enterrados. Evidentemente tenemos muy baja densidad, muy baja carga y podemos proteger esas conducciones enterradas incluso frente a heladas. Entrando ya en los hormigones de Arlita en edificación, centrándome en lo que ya os he comentado, acorde a la EHL en el anejo 16, donde está recogido, pues podemos encontrar los hormigones ligeros estructurales que os he comentado, HL25, y la normativa te habla hasta los 50 megapascales.
He querido meter aquí el HL20, que es un hormigón ligero. No se considera estructural, pero en muchos casos en edificación puede ser suficiente para hacer la rehabilitación de esos forjados. Luego tendríamos los hormigones de relleno, que principalmente nos van a permitir reducir cargas sin grandes capacidades portantes, pero que para edificación es suficiente. Y centrándonos en los hormigones ligeros estructurales, pues las aplicaciones principales, forjados colaborantes. Veremos algún caso que utilizamos habitualmente y que ya veréis, ya conoceréis. Y veremos cómo realizar los refuerzos de los forjados, ¿vale? Principalmente vamos a hablar de los forjados con madera, pero es totalmente extrapolable a forjados metálicos y forjados de hormigón, pues que tengamos algún problema. Y en los hormigones de relleno, pues principalmente hormigones aislantes, ¿vale?, que van a ir muy dados de la mano de los recrecidos de forjados. Y vamos a ver un caso práctico, que es el Casino de Murcia, de hormigones drenantes, ¿vale? Es una solución muy interesante y que se utiliza en España poco y nos puede dar prestaciones estéticas muy interesantes sin tener que colocar rejillas en los sumideros ni similares, ¿vale? Entonces, puede resultar atractivo si queremos encontrar, pues, en cubiertas una zona donde no tengamos ninguna rejilla de drenaje, ninguna rejilla que nos afee la estética que estamos buscando. Bien. Centrándonos más en lo que son las aplicaciones de Arlita en esta rehabilitación de forjados, quiero clasificar estos dos tipos de hormigón en función de que el forjado esté en mal estado o en buen estado, ¿vale? En caso en que el forjado esté en mal estado, recomendamos siempre reforzar la estructura con un hormigón ligero, ¿vale? Para casos pequeños, evidentemente, pues hacer un hormigón ligero estructural pues es complicado, con lo cual la solución que tienen mis compañeros de Weber, que es el Weber Floorlight estructural, es una solución muy interesante. ¿Por qué? Porque principalmente no dependes de una planta de hormigón, que para volúmenes muy pequeños suele ser complicado que un producto tan especial, con un hormigón tan especial, te lo dosifiquen, y tienes garantía al 100% de que consigues esa resistencia que has estado buscando en el cálculo. Si haces esta dosificación en la hormigonera, in situ, llegar a conseguir esa resistencia que nos asegure el número del proyecto es complicado y no vas a tener nunca la certeza. Por eso, para proyectos muy pequeños, rehabilitación de viviendas unifamiliares o rehabilitación de una única planta o de un piso, la solución del light estructural es fantástica y perfecta. Si vamos a rehabilitaciones más de mayor envergadura, un edificio completo, a lo mejor ya es más interesante utilizar un hormigón ligero estructural dosificado en planta. Pros que tiene utilizar el light estructural, además de sus pequeños volúmenes, también es su densidad. Estamos hablando de una densidad por debajo de 1.400 kilos metro cúbico y bombeable. Nosotros en hormigones dosificados en planta hemos llegado a conseguir densidades de 1.500 y 25 megapascales de resistencia, que es muy interesante, pero sigue estando por debajo de esa aplicación de Weber, ¿vale? Cuando vamos a hormigones de relleno, no estamos buscando tanto una resistencia, estamos buscando más tener un aislamiento térmico, tener un recrecido y una reducción de cargas. Y eso
con este tipo de hormigones, daros cuenta que estamos en densidades de en torno a 700 kilos por metro cúbico, frente a un plastón que podemos estar en 2.100 kilos por metro cúbico. Con lo cual, pues bueno, las cargas que vamos a reducir son importantes. Ahora después vamos a ver un gráfico que nos lo va a aclarar. Bien, entrando ya en estos recrecidos ligeros, bueno, como veis, el aspecto que tienen muy similar a un plastón. He puesto la foto del edificio Plaza España, que el año pasado hicimos los recrecidos de este año pasado, o hace 2 años, hicimos los recrecidos de este edificio con estos hormigones ligeros, reduciendo cargas, ¿vale? Y quiero presentaros a nota informativa este gráfico, donde podemos ver en color rojo la carga en un forjado producida por un plastón, ¿vale? Entonces, podríamos estar viendo que con un plastón, un espesor de 14 centímetros, que lo hemos utilizado para cubrir canalizaciones, etcétera, etcétera, y conducciones, pues estamos en torno a esos 300 kilos por metro cuadrado, ¿vale? Si vamos a soluciones ligeras, la más ligera, que es un hormigón con una resistencia de en torno a 1,8 o 2 megapascales y una densidad de 500 kilos, estamos hablando de estos 60-70 kilos por metro cuadrado. Si vamos a un poquito más de resistencia, llegamos a los 80-90, y si vamos con un hormigón en el cual ya podremos alicatar directamente, estaremos en esos 120-130 kilos. Con lo cual, pues como veis, pues la diferencia de carga únicamente en un recrecido es brutal. Para una obra nueva, pues te puede permitir ajustar esos cálculos estructurales, y para una obra de rehabilitación te puede permitir un control de cargas de una manera espectacular. Bien, entrando en la primera solución, que son las soluciones más ligeras, estaríamos con un hormigón ligero, lo que os comentaba, con una densidad de 520 kilos por metro cúbico, un mínimo de espesor de unos 4 centímetros, y encima colocaríamos el wet flow estructural o un mortero. ¿Vale? Esto nos permitiría dar la solución más ligera para un recrecido. Si queremos, por cuestiones de proyecto, que ese hormigón de relleno tenga 2 centímetros, o sea, una resistencia de 2 megapascales, podemos ir a mayor dosificación de cemento, ¿vale? Estaríamos en 200 kilos de cemento frente aquí a 120 kilos de cemento. Y tendríamos más resistencia. También subiríamos esa densidad, ¿vale? Bajaría algo la conductividad, pero como habéis visto en la gráfica anterior, pues no se vería muy... el impacto a nivel de cargas no sería muy alto. La otra solución es hacer un único recrecido de hormigón. Sobre este recrecido ya podríamos colocar directamente un cerámico de gran formato o de formato convencional. Tendríamos una resistencia de entre 4 y 6 megapascales y tendríamos una densidad de lo que os comentaba, de entre 950 y 1000 kilos por metro cúbico, que siguen siendo pues el 50% de la carga producida por un plastón. Aquí ya podríamos ejecutar directamente, no tendríamos que colocar otra capa por encima adicional de hormigón ligero. Esta es más rápida y tal vez más sencilla, pero algo más pesada, que en algunos casos pues, bueno, pues, puede ser también interesante. Bueno, os voy a lanzar aquí otra pregunta.
que sí me interesa saber, voy a hacer un poco de tiempo para que la veáis, referente a forjados colaborantes. No sé si la estáis viendo. Vale. Pues con este minutito que se va a cumplir ya. Vale, os paso los resultados que habéis visto. Pues bueno, la mayoría habéis aceptado el encofrado. El forjado colaborante es un forjado mixto y tenemos la chapa agregada que actúa como armadura de positivos y además como encofrado perdido. ¿Vale? Al final lo que hace el forjado colaborante, es hacer que la chapa trabaje siempre a tracción y el hormigón a compresión. Y tendremos que tenerlas conectadas pues, con la geometría propia de la chapa agregada y también con conectores. ¿Vale? Estos conectores pues, van a transmitir esas tensiones de rasante que se pueden producir. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de forjado, que es un forjado de tipo unidireccional, que han llevado, pues, por ejemplo, a construir la torre Picasso o la torre Cepsa en Madrid con hormigones ligeros? Pues evidentemente una menor carga sobre esas cimentaciones. Estamos hablando de un 40% menos de carga, que para la optimización de cimentaciones es muy importante. Y en cuanto a estructura, una mayor relación resistencia-peso que un forjado convencional. Y bueno, si a eso le unes que tienes un hormigón ligero estructural, te da unas prestaciones muy interesantes. Otra cuestión también, unificación importante, es la velocidad de ejecución. ¿Vale? Aquí vamos a requerir menos apuntalamientos, incluso en algunos casos no ser necesario hacer apuntalamientos, con lo cual la velocidad y los precios, el coste de ejecución es muchísimo más reducidos. Y también es interesante saber que el 90% de la resistencia de estos hormigones ligeros se consigue a los 7 días, con lo cual nos permite evolucionar en el proyecto muchísimo más rápido. ¿Vale? En cuanto a la optimización de estructura y cimentación, lo que os comentaba, un 25% menos de peso. Al final, pues es una cuestión que cuando tienes un problema geotécnico puede resultar interesante. Ya entrando en lo que es la obra de rehabilitación en sí, cuando tenemos un forjado de madera en mal estado, tenemos unas flechas excesivas, tenemos una baja capacidad portante y en muchos casos pues la estructura y los muros de carga han podido ceder, han podido asentar, cambiar de geometría, etcétera, etcétera. En estos casos, pues vamos a hacer la misma estrategia que el forjado colaborante en obra nueva. ¿Qué es importante? Es importante, pues, dimensionar correctamente el sistema, calcular correctamente la adherencia de los conectores. Muchas veces, pues bueno, se puede obviar la adherencia entre lo que es la madera y lo que es el hormigón y utilizar únicamente la adherencia de los conectores.
y deberemos dimensionar correctamente la losa. El espesor de la losa pues también nos va a definir esa resistencia extra que vamos a conseguir. Debemos hacer previamente un correcto mantenimiento de la estructura de la madera, protegiéndola frente a la humedad y en caso que tengamos algún desperfecto, pues solucionarlo. ¿Vale? Y también muy importante la correcta dosificación del hormigón para poder colocar el hormigón que nos pide el proyecto. ¿Vale? Por eso el light estructural es un producto que encaja muy bien aquí. ¿Vale? Pues nos va a asegurar esos 25 megapascales sin tener que hacer ningún ensayo adicional. ¿Y qué es lo que vamos a conseguir? Pues un poco lo mismo que conseguíamos con el forjado colaborante. Vamos a hacer que el funcionamiento del forjado mixto, la madera trabaje a tracción y el hormigón a compresión. Y vamos a conseguir un aumento de rigidez de en torno al 290%, un aumento de la capacidad portante en torno al 300% y una reducción de carga en forjados superior al 40%. En estos casos, pues también vamos a aliviar esos problemas que tengamos en esas cimentaciones antiguas de estas edificaciones. ¿Y cómo lo ejecutamos? Bueno, vamos a ir paso por paso. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es limpiar y retirar todo el suelo, retirar el revoltón si está en mal estado, acondicionar la madera, darle el tratamiento que necesite y luego vamos a colocar, en estos casos en los cuales tenemos bóvedas, un relleno de arlita en seco, ¿vale? También podríamos, en algunos casos, colocar un hormigón ligero de relleno de muy baja densidad. Luego, posteriormente, colocaríamos una lámina de impermeabilización junto con los conectores en las vigas, para que trabajen conjuntamente. Colocaríamos un mallazo de reparto para minimizar fisuración y retracción durante el fraguado del hormigón y colocaríamos el hormigón ligero. ¿Vale? Entonces, de esta manera quedaría el forjado totalmente rehabilitado y podríamos ejecutar encima los trabajos que necesitamos. La sección habitual, una vez que necesitamos hacer la ejecución, podríamos colocar lo que son todas las canalizaciones de servicio, encima colocar un hormigón ligero de relleno y ya en la capa superior, pues el acabado que nosotros queramos, unos 2 o 3 centímetros de mortero, si vamos a colocar mortero o el Weber Floor Light estructural y encima colocar un mortero de nivelación que nos permita ejecutar el suelo que nos interese. ¿Vale? Al final es una aplicación muy sencilla. ¿Dónde lo hemos utilizado? Pues, os presento aquí un caso que he sacado del CSIC. Es un caso que se hizo ya hace algunos años. Es en el forjado de la sacristía de San Miguel, en Morón de la Frontera. ¿Vale? Y aquí, bueno, fueron un paso más allá en la rehabilitación. Colocaron, para aumentar la resistencia de las vigas, colocaron unas vigas adicionales adheridas a epoxi, ¿vale? Y luego a continuación colocaron la arlita en seco, y luego una capa de un hormigón convencional. Si tuviéramos, podríamos perfectamente haber colocado un hormigón ligero estructural también y conseguiríamos las mismas prestaciones mecánicas y cargaríamos menos el forjado. Esto es la sección como era inicialmente, el dibujo de arriba,
y la sección de abajo es la rehabilitación que se ejecuta. Y ya para ir terminando, pues quiero comentaros algunas otras aplicaciones de Arlita en edificación. Bueno, como hormigón poroso en cubiertas, ¿vale? Para dar las pendientes a las cubiertas, las dosificaciones, bueno, las tenéis en el documento este, que si necesitáis lo podéis pedir a Cristina. Para hormigón poroso, este es el caso que os comentaba en el Casino de Murcia, que se ha inaugurado hace bastante poco, era como cosa de 8 o 9 meses, habrá estado poco tiempo en servicio, por desgracia. Aquí lo que deseaban era una cubierta, una terraza sin ningún tipo de sumidero, sin ningún tipo de rejillas, con dos acabados, un acabado de un césped artificial y un acabado con un enlosado. No querían ningún sumidero, ninguna conducción, con lo cual lo que hicieron fue colocar un hormigón poroso que hacía transmitir el agua. Teníamos la impermeabilización, el hormigón poroso, encima el pavimento con un llaveado un poco más amplio, una separación entre las losas un poco mayor del normal para permitir que entre el agua y evidentemente pues en el césped artificial no hacía falta colocar nada más. Y ya el agua, a través de la impermeabilización, se recogía a los diversos puntos de extracción de agua. Con lo cual, pues visualmente es una solución muy interesante. Adicionalmente, pues tienes las bajas cargas para este tipo de cubiertas que te permite ejecutar también pues geometrías un poco más interesantes. Para la aplicación habitual que conocéis, que es para dar pendientes a las cubiertas, ¿vale? Encima de este hormigón ligero colocaríamos 2 centímetros de mortero convencional y encima colocaríamos la impermeabilización. Esa es la solución que el 95% de los arquitectos conocen. Otra aplicación que vosotros aquí en España no conocéis habitualmente es la de aislamiento de conducciones. Al final lo que buscamos es optimizar el calor y que no lo perdamos por la chimenea. Lo que hacemos es rellenar el espacio entre tubería y fábrica con Arlita, aprovechando esas capacidades de aislamiento térmico y además de ser un material totalmente ignífugo. También la podemos utilizar en cubiertas para aislamientos, en seco. Esta es una solución que en los países nórdicos se utiliza muchísimo. Aquí en España algo menos, pero también, sobre todo la foto está de aquí abajo, en la cual vamos a conseguir esas pendientes con la Arlita en seco y colocando encima unos 3 centímetros de mortero para colocar encima la protección, la impermeabilización y el acabado que necesitemos. Pero la solución de la imagen de arriba es una imagen de Finlandia en la cual colocan la Arlita, el espesor que pida el cálculo y encima un solado sin colocar ningún tipo de mortero ni similar para no perder la Arlita. Brevemente, lo que os voy a exponer el próximo 25 referente a cubiertas ajardinadas, ¿vale? Los green roof. Hablaremos de las cubiertas intensivas y las extensivas. Veremos también la calculadora que tenemos en nuestro site, que nos ayudará pues, a hacer el balance de cargas en función de espesores y el tipo de vegetación que necesitemos. Y bueno, el día 25 os espero ahí para que le veáis también. Las aplicaciones de recrecidos de Arlita en seco, ya os he comentado un poco en rehabilitaciones convencionales, pero si tenemos que nivelar
los recrecidos con grandes espesores, el uso de Arlita en seco también puede ser una solución, y encima colocar unos 3-4 centímetros de mortero y colocar el suelo acabado final. Las aplicaciones para reducción de empujes y reducción de humedades en estos trasdoses de muros y reducción de carga sobre conductos enterrados. Y una de las soluciones que a mí más me gusta y que menos se conocen son los cerramientos de ArliBlock, ¿vale? Estos sistemas de simple hoja o trasdosados con placa, que resultan unas prestaciones de aislamiento térmico, algo aquí muy interesantes, y principalmente de aislamiento acústico, ¿vale? Esos 65,2 decibelios. Hay muy pocos sistemas que consigan ese aislamiento. Velocidad de puesta en obra, no necesitamos retacado vertical, con lo cual reducción de mortero, y también, evidentemente, solución muy ligera que permite una ejecución muy rápida. Vale. Y con esto, pues me he pasado 5 minutitos de lo que quería contaros. Cristina, no sé si habrá alguna pregunta que haya pendiente. Sí, hola Raúl, mira, nos ha entrado una pregunta. Carmelo nos pregunta si el mortero que se coloca sobre el hormigón poroso y que permita la posterior pavimentación, ¿ha de ser especial? Debe ser un mortero, no puede ser autonivelante, ¿vale? Porque si es autonivelante vamos a perder masa entre los huecos. El autonivelante no va a hacer su función. Debe ser un mortero lo más seco posible, pero no requiere unas prestaciones diferentes de un mortero convencional. Yo siempre recomiendo, si andamos buscando lo más ligero, es que utilicemos el aire estructural, ¿vale? Si vamos a esa solución de máxima ligereza. Si vamos con carga muerta suficiente, podemos utilizar un mortero tipo convencional. ¿Vale? Perfecto, gracias Raúl. Pues no hay ninguna consulta más. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros y espero veros pronto el día 25. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias y gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. Hasta luego. Adiós.